Bueno, quisiera para empezar comentar un poquito de lo que mi propia vida ha sido la historia religiosa, podría decirlo así, ¿sí? Yo creo que todos nacemos bueno, hemos nacido en este mundo y de pronto, cuando hemos ya tenido un poco de uso de razón, nos empezamos a dar cuenta que de pronto estamos envueltos en una cierta religión. Y sobre todo los que están a nuestros lados, a nuestros papás, como sea. De pronto yo recuerdo cómo me empezaron a inculcar, a enseñar de la existencia de un Dios o de dioses. Bueno, y claro, como niño uno se empieza a asimilar o digamos a imaginar de un Dios. Pero imagínense 2 años, 3 años, qué difícil un poco esto poder asimilar y poder entender. Y bueno, uno se va. Bueno, en mi caso fui desarrollando, creciendo y más y más. En mi casa empezaron a hablarme de un Dios y que crea en Dios y que Diosito es bueno y que si te portas mal, Diosito te va a castigar también. Y así eran mis instrucciones. Y bueno, ya pueden imaginar ustedes cómo uno se puede criar en ese ambiente, ¿sí? De un Dios, después tienes que hacer esto, es que si no haces esto, Dios lo otro. Y bueno, esto ha sido en mi caso, pero pensemos un momento también en el mundo entero. ¿Cuántas religiones hay? ¿Cuántas enseñanzas que la humanidad recibe en cuanto a la existencia, digamos, de un Dios o de dioses, como sea? Pero estamos bombardeados de religiones. Bueno, en mi caso, a tal punto yo fui creciendo, sí, ya de adolescente, ya un poco poniendo más atención. ¿Y cómo es esto de Dios? Cuestionando ya las cosas. Sí, que tienes que ir a este lugar, es que Dios quiere que hagas esto, es que ahora no quiero. Y bueno, la rebeldía de la adolescencia contra la religión. Y bueno, uno se va creciendo, fui más adulto, a tal punto que no me convencía las cosas de Dios que me decían. Y cuando ya estoy en la universidad, digo, Dios no existe. Ya les he contado tal vez en algún momento esto, me declaré ateo, ¿para qué esas cosas? Eso no existe. Y bueno, y un momento cuando menos pensé, Dios pues se manifiesta y me muestra todo lo contrario. Qué tremendo es en ese día, o sea, después de que Jesús fue real en mi vida y todo cambió. O sea, lo que quiero mencionar en este momento también es que yo he estado en una religión o siendo una persona religiosa y me di cuenta que he estado siendo como esclavo, atado a algo, y Jesús me dio libertad. Jesús me libró de todo, de la religiosidad de mi vida, y Él puede romper todas esas cadenas de la religiosidad en el mundo entero. ¿Cuántas religiones? Bueno, hablando un poco de la historia, sí, pero usted creo que seguro tiene su propia historia religiosa. ¿Cómo empezó su vida en cuanto a las cosas de Dios? ¿Qué aprendió? ¿Qué le dijeron? Bueno, usted seguramente tiene mucho que contar también, ¿sí? La historia de su religiosidad, y quisiera incluso contar todo lo que es la historia de la religión, cómo empezó a través de todos los tiempos. Pero ¿qué pasa en la actualidad? ¿Qué sucede en la actualidad con respecto a la religiosidad? ¿Sí? Ahí ustedes ven un mapa del mundo, está de a colores. Ahí cada color es una religión. Bueno, no sé cuántas religiones existen hoy en el momento, son miles y miles de religiones, pero ahí están pintadas las que se las escucha más, las más conocidas, y claro, al lado está con el nombre, tal vez no lo alcanza a leer, pero si usted quiere investigar un poco más lo puede hacer, y ahí usted se va a encontrar con la cantidad de religiones que existe en el mundo. Así estamos en la actualidad. Ahora, quizá una pregunta para hacer a ustedes. ¿Usted cómo es? ¿Es un religioso? De pronto va a decir, es que yo soy cristiano, entonces soy religioso. Bueno, hoy en esta mañana sí quiero un poquito aclarar todo esto, lo que tiene que ver con la religiosidad y también con lo que es ser creyente, ser un verdadero cristiano. Y claro, Pablo nos va a mostrar, siguiendo la carta a los Filipenses, nos va a aclarar un poquito más en cuanto a lo que es la religiosidad, tomando en cuenta que el mismo apóstol Pablo, el que escribe la carta a los Filipenses, ya vamos a ver un poco, ya lo hemos estudiado también, cómo él da también su testimonio de que él en un cierto momento de su vida, o sea, desde niño, fue uno de los más religiosos que pudo haber existido en su tiempo.
Impresionante la vida de Pablo como religioso. Empieza desde muy niño, sus padres lo instruyeron, lo pusieron maestros para que le enseñen una religión. Y bueno, este hombre al final pues se creía el mejor de los religiosos, ya vamos a ver con la misma escritura, aquí mismo en Filipenses, pero un día salió de la religiosidad. Y eso es lo que ahora el mismo apóstol Pablo nos relata, nos cuenta un poco con respecto a esto. Así que leamos Filipenses capítulo 3, versículo 17 al 19, donde en 3 versículos Pablo nos aclara mucho acerca de lo que estoy mencionando, ¿sí?, en cuanto a lo que es la religiosidad. Filipenses 3, 17 en adelante. Dice Pablo: hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como les he dicho y a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción, adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Bueno, ¿qué está diciendo Pablo en estos 3 versículos? Sí, él está escribiendo a esta iglesia de los filipenses y aquí en este pasaje prácticamente está indicando de que ahí en esa iglesia de los filipenses también hay algunos que son solamente religiosos. No son creyentes, no son cristianos, sino que son solamente religiosos. Ya explico cuál es la diferencia en todo esto. En estos 3 puntos que voy a mostrar, sí se va a aclarar lo que estoy mencionando. Entonces yo quiero hablar de la religiosidad y más que nada del religioso. Quiero presentar unas 3 características de un religioso, ¿sí? ¿Cuáles son los religiosos? ¿Qué es lo que hace un religioso? ¿Y cómo es esto de la religiosidad? En primer lugar, vamos a ir detallando cada uno de estos versículos. En primer lugar, vamos a ver que para un religioso, Jesús no es el ejemplo para seguir. Uno que se considere religioso y no cristiano, para el religioso, repito, vamos a ver aquí, Jesús no es el ejemplo para seguir. Por eso dice el versículo 17, lo que acabamos de leer. Hermanos, dice: sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que le hemos dado. Bueno, Pablo se pone en primer lugar como ejemplo de un seguidor de Cristo y después se pongan atención a los que siguen también a Cristo, porque después va a decir: pero también presten atención a los que están entre ustedes, pero no siguen a Cristo. No son creyentes, solamente son religiosos. Y como acabé de mencionar, yo mismo en este pequeño testimonio, sí, yo fui un religioso y hoy me puedo considerar como un no religioso. Ustedes van a decir: pero sí es cristiano, ¿cómo? Ya, un momento, aclaro todo esto. Bueno, sigamos aquí. Pablo ¿Como ejemplo de qué? De un seguidor de Cristo, porque los religiosos no son ejemplo para seguir a Cristo. Claro, Pablo dice: sigan mi ejemplo, pero él está diciendo: vean, fíjense cómo yo estoy siguiendo a Jesús, qué estoy haciendo por Jesús, sigan un poco también ustedes a Jesús. No está diciendo: pues imítenme a mí, sigan, bueno, porque es un hombre imperfecto, pero él estaba tratando de mencionar que tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Ahora, en Filipenses 3, unos versículos antes de lo que estamos viendo, como les dije antes, Pablo da su testimonio. Pablo da su testimonio de lo que era antes de ser un religioso, antes de ser un cristiano. El testimonio que da aquí es de cuando su vida era religiosa. Vean lo que dice ahí, en el versículo 5, circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. Por acaso los fariseos eran los más famosos de los religiosos que existieron en el tiempo de Jesús. Era una secta, eran los supuestamente líderes religiosos y Jesús se puso totalmente en contra de ellos. Pero él era un fariseo. En cuanto al celo, ojo aquí, miren lo que hace un religioso. ¿Es perseguidor de quién? De la iglesia, por un acaso, ¿no? En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Entonces, él da este testimonio, dice, y en esta misma carta que estamos estudiando, dicen: Dan, este era mi testimonio, esto era mi religiosidad. Todos me consideraban el mejor de los religiosos y me respetaban y todo, porque impresionante la vida de Saulo en ese entonces, ¿no? Todavía no era Pablo, no era el apóstol Pablo.
¿Y cuándo es que se le acabó la religiosidad? Cuando de pronto pues tiene un encuentro con Jesús resucitado, y no es que Jesús le dijo, ¿sabes qué? Pablito o Saulo, pues estás mal, pues no es la religión correcta, tienes que pasarte a la religión de los cristianos. Esa es la correcta. ¿Dijo eso Jesús? De ninguna manera, porque seguir a Jesús, como vamos a ver después, no tiene que ver nada con una cierta religión. Como algunos, también voy a explicar esto, como algunos también dicen, es que quiero cambiarme de religión. Es que esta religión parece que es mejor. ¿Y cómo hago para ser de su religión? Bueno, no sé ni qué decir ahí en ese momento, ¿no? O sea, y muchos dicen, no, es que aquí parece que está mejor, en esta religión de ustedes. Bueno, ¿cómo? Ahora explico también esto, ¿no? Porque sí es complicado. Aquí Pablo no está diciendo, vean, si ustedes tienen esta religión, cámbiense a esta otra religión que es buena. Nada de esto, ¿no? No tiene nada que ver todo lo que estoy ahora mencionando. Pablo como ejemplo. ¿Ejemplo de qué? De que él fue un religioso, pero ahora que sigue a Jesús, no tiene nada que ver con la religiosidad. Él deja a un lado todo esto. Ya vamos a ver un poco más también en esta misma carta a los filipenses. Y también puse aquí el cristiano como ejemplo. Es que dice, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Dice, fíjense también en algunos de ustedes. También siguen el ejemplo de Jesús. Ya han salido de la religiosidad, ya no son religiosos, están siguiendo a Jesús. Fíjense, dice un poco en cada uno de ellos. Y lo que yo puse, esto la semana anterior, sí lo vuelvo a poner, Colosenses 4:12, porque aquí está un personaje para mí muy importante que me llamó mucho la atención y me quedé reflexionando, pensando, y por eso otra vez lo pongo aquí como ejemplo. Epafras, cuando Pablo escribe esta carta a los Colosenses, está despidiéndose ya, escribiendo el saludo de despedida. Dice, les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes para que plenamente convencidos se mantengan firmes cumpliendo en toda la voluntad de Dios. Me quedé pensando en esto porque dije, este es un ejemplo de cristiano. Y lo mencioné, como digo, la semana anterior también. Para mí dice mucho esto. Sí, claro, yo tengo que seguir el ejemplo de Jesús, pero este es un ejemplo de un buen cristiano. Que si yo pues encuentro cristianos así como Epafras en la actualidad, yo quisiera también seguir el ejemplo de otros cristianos. Y de hecho, pues yo me he topado con muchos cristianos que digo, yo quiero ser como él. No sé si usted ha mencionado esto refiriéndose a otras personas, o de pronto personas que dijeron, yo quiero ser como usted. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Por qué hay estos cambios en tu vida? Que otros vean en usted un ejemplo a seguir, entonces estamos bien. Pero el religioso pues no va a mostrar ningún tipo de estas cosas. Es que, déjenme decir esto, ¿no? Yo aquí lo anoté y yo reflexioné, pensé y dije, bueno, aquí lo voy a anotar para no tener bien en claro. Llegué a esta conclusión de que el religioso no sigue ni se esfuerza por imitar a Jesús, solo busca oportunidades o sus propios intereses. Para mí este es un religioso. Un religioso no se esfuerza, ni sigue, no hace nada por seguir el modelo de Jesús, sino que solamente busca sus propios intereses. A ver, ¿qué habrá en esta religión? ¿Qué me ofrecen? Aquí parece que hay algo bueno. Entonces, pues yo me voy a hacer de esa religión. Cuando tal vez no tiene lo que estaba pensando, no le dieron lo que él tenía en su mente, pues parece que esta religión no es la correcta. Tengo que buscar otra religión. ¿Qué ofrecen en la otra religión? Entonces, ese es el religioso, que va de lugar en lugar buscando llenar sus propios intereses o tratando de que recibir y qué hay, qué me ofrecen, qué hay de bueno aquí, porque solo está pensando, repito, solo en su propio beneficio. Es que pensé también un poco en esto, es como cuando uno se va a un restaurante y ahí le pasan la carta y ahí están los platos y usted puede elegir lo que a usted le gusta, ¿sí? Y claro, tiene que pagar de todo esto. Dice, no importa, pero esto sí, esto no. Entonces, a veces pienso como que de esta manera actúa el religioso. A ver, ¿qué hay aquí? Como que entran y le pasan la carta, ¿sí? Llega a un lugar religioso, dice, bueno, ¿y aquí qué hay? Ah, hay esto. Entonces sí,
pues esto me gusta, esto no me gusta. Oh, parece que nada no me gusta aquí, entonces voy a buscar otro lugar, como en un restaurante. No me gusta nada de esta carta, salgo y tengo que buscar otro restaurante donde haya platos que a mí me guste. Parece que así funciona la religiosidad o el religioso que va de lugar en lugar buscando lo que a él le guste, ¿sí? Ese es un religioso. Como digo en este primer punto, Jesús no es el ejemplo a seguir. Pues no le interesa nada, absolutamente nada a Jesús. Lo que le interesa es su propio beneficio. Bien, en segundo lugar, ¿qué es un religioso? Los religiosos son enemigos ¿de qué? De la cruz de Cristo. Y ahí Pablo ya es más específico en el versículo 18, cuando dice, como les he dicho a menudo, sigue escribiendo la carta, tome en cuenta esto, ¿no? Dice, como les he dicho a menudo, y ahora les repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos ¿de qué? De la cruz de Cristo. Y se está refiriendo al grupo de ahí, de donde están los hermanos, donde está la iglesia, donde están los cristianos. Dice, pero ¿qué está pasando? Porque a mí me hacen sufrir mucho. Yo hasta con lágrimas les estoy diciendo que muchos de ustedes se comportan como enemigos de Cristo. ¡Qué tremendo! Yo me pregunto, ¿acaso hay en las iglesias esto? Donde muchos pues solamente son religiosos y en verdad no han entendido quién es Jesús, o no tienen a Jesús en su corazón, o no han entendido lo que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros, o es que solamente cayeron en una cierta religiosidad y pues causan todo esto y se vuelven enemigos de la cruz de Cristo o enemigos de la misma iglesia, porque muchos pues se ponen en contra, critican y dicen esta es la peor iglesia y buscan otra. Impresionante. Son enemigos de la cruz de Cristo. Nunca han entendido el evangelio de Cristo, lamentablemente, ¿no? Y esto en la actualidad también. Aquí Pablo pues los está recalcando de una forma bien directa. Y bueno, aquí unas dos cositas. ¿Qué son los enemigos de la cruz de Cristo? Son los religiosos, los que no tienen a Jesús, pero están ahí. Sí, estos generan, yo lo puse aquí, generan dolor para el creyente. Porque Pablo está sufriendo, está con lágrimas, dice ahí, porque se está enterando de cómo están las cosas, de personas como infiltradas, de que no son de Cristo, sino que son enemigos de Cristo, que aparentan ser cristianos, pero no son cristianos, en otras palabras, como ya lo menciono en el siguiente punto. Generan dolor para el creyente. Pablo tuvo mucho dolor, mucha tristeza al enterarse de todo esto, y ahí estaban infiltrados, ahí estaban involucrados. Pero esto le pasó también al mismo Señor Jesús. Tan que Jesús viene, sí, Israel es su pueblo. Israel puede ser el pueblo de Dios. Y Él viene, cuando Él viene acá, Él se encuentra con que todo este pueblo, esta nación, habían caído casi todos en la religiosidad. Eran todos religiosos judíos. Impresionante la religión, cómo se habían metido en la religión. Viene Jesús y se encuentra con todo esto. Claro, en Mateo, ahí podemos ver esto, 23, 27, cuando Jesús ya casi estaba a punto de ser entregado, de morir en la cruz, Él fue a Jerusalén y ahí estaba en esos últimos días. Y vean lo que exclama. Él dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? El Señor mandó una y otra vez profetas y de todo para anunciar la verdad, para que no caigan en la religiosidad, sino que en verdad sean creyentes, conscientes de lo que es Dios. Pero todos se fueron a la religiosidad. Y Jesús se lamenta al ver todo esto, porque solo hacían las cosas por hacer, pero no tenían conciencia del por qué estaban haciendo. Eso es religiosidad o ser religioso, porque los otros hacen, pues yo también hago, y tal vez Diosito me va a ayudar, y cuando no le ayuda el Diosito, pues se enojan, y ahí queda todo, ahí dejan botando todo, y pues no les importa absolutamente nada, porque son enemigos de la cruz de Cristo.
Entonces Jesús mismo recalca todo esto y él sintió mucho dolor al ver lo que estaba pasando, y por eso es que en este mismo capítulo de Mateo 23, si ustedes lo leen todo el capítulo, él exhorta de una manera impresionante, tremenda a los fariseos. Sí que les da durísimo, porque eran los religiosos, porque Jesús está en contra de los religiosos, en contra de la religiosidad. Él sí que les da duro en este capítulo 23, si usted lo lee todo el capítulo. Bien, entonces, son enemigos de la cruz de Cristo porque generan dolor, lastiman a la iglesia, lastiman a los cristianos. Hacen una buena y se van. ¿Sí? Y los verdaderos creyentes nos quedamos sufriendo, lamentándonos. ¿Qué pasó ahora? Donde por poco dividen iglesias, por poco hacen cosas que pueden destruir, acabar, confundir. Eso hacen los enemigos de Cristo, que están infiltrados, como estamos viendo aquí, en las mismas iglesias, porque han caído en una cierta religiosidad. Pero no solo esto, sino que aquí, como Pablo está diciendo, son enemigos de la cruz de Cristo. Yo lo puse una cosa más aquí. Este tipo de personas religiosos, ¿sí?, tienen un comportamiento hipócrita. Y ojo que yo mencioné en mi testimonio, mi corto testimonio, yo estoy hablando por mí mismo. Yo había caído en todo esto. En mi propia vida yo les puedo decir todo esto, ¿no? Todo esto que estoy mencionando, pero en el pasado. ¿No? Tienen un compromiso hipócrita, porque son enemigos, repito, de la cruz de Cristo. Estas personas hipócritas, ¿saben lo que es hipócrita? Vivir doble vida, o sea, mostrar lo que no son. Son falsos cristianos, son falsos maestros y son engañados por Satanás mismo. Es lo que podemos ver en la misma Biblia. Por ejemplo, el Señor Jesús ya nos advirtió en esto. Mateo 7:15 dijo: cuídense a los creyentes, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Se refiere justamente a esto que está mencionando Pablo, a los religiosos que no solamente están ahí, sino que hacen daño, generan mucho daño, mucho dolor, y confunden porque se mezclan, como dice aquí, es que están disfrazados de ovejas, pero son lobos feroces, porque el lobo feroz quiere acabar con el rebaño, quiere destruir iglesias. Entonces, viven engañados en ese sentido. Por eso tienen un compromiso, como digo, hipócritas. Y Pablo también en Hechos 20:19, refiriéndose a esta parte, dice: he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, sufrimiento, ¿no? A pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones ¿de quién? De los judíos. ¿Quiénes eran los judíos? Los religiosos. Estos judíos sí que era como la piedra en el zapato para el apóstol Pablo, y le hacían sufrir, llorar, porque se ponían en contra de Cristo, en contra de la iglesia. Es que Pablo ya experimentó esto mismo. Él era un perseguidor de la iglesia, uno que también molestaba y fastidiaba y quería destruir la iglesia en su religiosidad. Ahora son el resto de los judíos que están haciendo la misma situación, queriendo acabar con la iglesia porque son enemigos de Cristo. Pero ahí están juntos. Esto es lo más raro, yo diría, ¿no? Y es que el enemigo es tan atrevido que se mete, se infiltra porque quiere dañar la iglesia de Cristo. Por eso son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces se meten ahí y pues hacen daño. Hablando de la hipocresía, pongo un ejemplo. En una cierta casa, una ama de esta casa quiso decorar su sala, su casa, y compró plantas, pero artificiales. Se han visto, ¿no? Y a veces yo me confundo, ahora son casi tan iguales o parecidas a las naturales, las plantas, ¿no? Y uno se toca, dice que ha sido plástico, ¿sí? Y dice que puso en una esquina un árbol de naranjas, o sea, casi idéntico, ¿no? O sea, y con las naranjas amarillas y de todo. Entonces viene un niño y se queda parado y viendo al árbol de naranjas, dice, y bueno, él dijo, no, sí son naturales. Él coge la naranja y bien, el rato que abre, se topa con que ha sido de papel y había alambres allá para formar la naranja.
Y bueno, ahí se quedó sorprendido. Vean, esto es la hipocresía, que a veces pues prácticamente nos engañan a tal punto que pensamos que sí es verdad, pero cuando descubrimos que por adentro ha estado, que solo fachada, solo papel, lo que sea, qué decepción que podemos tener. Y esto es lo que hacen daño las personas que se infiltran, las personas que prácticamente son solamente religiosas. Religiosidad. Hacen solo daño. Hablan, critican, juzgan. Impresionante. Porque están en contra de Cristo, de la cruz de Cristo. Y ni siquiera se dan cuenta porque, repito, están engañados. Entonces, son enemigos de la cruz de Cristo los que generan dolor al creyente, a la iglesia, y porque tienen un comportamiento hipócrita, son falsos. Como dice aquí en este versículo 18 de Pablo, ¿no? Como les he dicho a menudo y ahora les repito, hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Bien, entonces ahí tenemos este segundo punto, sí, enemigos de la cruz de Cristo. Y en tercer lugar, vemos todavía con más detalle este versículo 19. En el versículo 19 ahí vamos a ver que Jesús, prácticamente, claro, en un religioso, Jesús no mora en su corazón, no habita en su corazón. Jesús no es real para esta persona. Primero, claro, como estamos viendo, en primer lugar, pues prácticamente no sigue el ejemplo de Jesús y son enemigos de Cristo, de la cruz de Cristo, de la iglesia, y por ende, pues es porque Jesús no está en sus vidas. Jesús no mora en su corazón. Y vean, aquí hay algunos detalles en el versículo 19. Sí, aquí hay algunos puntos, sí, que Pablo muestra lo que estoy mencionando de que Jesús no mora en su corazón. Vean, el versículo 19 dice su destino para ellos, ¿no? Los religiosos. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Vean, yo puedo detallar esto así, de esta manera, ¿no? Lo que acabo de leer, el versículo 19. El fin de todos estos religiosos o los que han caído en la religiosidad, Pablo dice, el fin es destrucción. ¿Sí? Viene la destrucción. Y para un poquito mostrar, Pablo dice en 2 de Tesalonicenses 1:9, refiriéndose a ellos, dice, ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Por eso es que Jesús también dijo, vean, muchos van a decir, es que en tu nombre hice esto y esto y esto. Y es que van a decir, mira, Jesús, al final de todo esto, pues yo estuve en la iglesia, yo hice esto. Pero Jesús va a decir a los religiosos, pues yo no les conozco, no te conozco. No sé cuándo estuviste en mi iglesia, porque yo conozco a los míos. Yo sé quién es mi rebaño, pero a ti no te conozco. Pero sí, yo estuve ahí, no te conozco, va a decir el Señor Jesús. Y luego va a decir, aparten de mí a este hacedor de maldad. Ese es el fin, la destrucción, para el que pues ha caído solamente en una religiosidad. Y no solo esto, sino que sigue el versículo, para un religioso, su Dios es la carne. ¿Qué significa esto? Yo lo puse aquí, pero el versículo nos dice, adoran al Dios de sus propios deseos. Entonces no ha sido Jesús su Dios. El Dios de los religiosos, dice, es el Dios o el Dios son sus propios deseos. Yo lo puse aquí, su Dios es la carne. Es el pecado, en otras palabras. Ese es su Dios, no es Jesús. Pero, pues, están ahí, pero no es Jesús el Dios de ellos, de los religiosos, porque siguen aquí sirviendo a su Dios, que son sus propios deseos. En otras palabras, son solamente personas religiosas que son, podría decir, oportunistas. Y se aprovechan de esto y esto, y cuando ya se aprovechan, desaparecen. Solo son oportunistas, porque su Dios es la carne. Porque mientras supla sus propios deseos, ahí están. Mientras no, tienen que seguir buscando en cualquier lugar, porque ese es su Dios. Como dice aquí, su Dios son sus propios deseos, oportunistas. Primera de Corintios 6:13, Pablo dice,
Los alimentos, refiriéndose a ellos, dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es. Y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Como dije, es que con respecto a esto, el Dios de estas personas religiosas es prácticamente su carne o su pecado. La inmoralidad y de todo esto buscan, porque su Dios, repito, son sus propios deseos. Esa es la naturaleza del ser humano. Buscan solo esto. Incluso buscan en las iglesias, pues, perversidad y de todo. Por eso escuchamos tantos malos testimonios. Pero son gente infiltrada, gente religiosa, que solo busca hacer daño. Buscan, pues, la inmoralidad, lo que sea. ¿Y qué daño que han hecho a la iglesia? Qué grave, qué triste todo esto, ¿no? Su Dios es la carne, y ahí están. Pero, bueno, disculpen lo que yo puse aquí, esta palabra, pero ya lo explico. Estas personas, estos religiosos, son sinvergüenzas. ¿Por qué? Porque Pablo dice de otra manera, ¿no? Pero va lo mismo. Dice, claro, su Dios, adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Entonces son sinvergüenzas. O sea, pecan y hacen, y no les va ni les viene. Qué sinvergüenza, yo diría, ¿no? Esa es una persona religiosa. Y Pablo era uno de ellos. Pablo era uno de ellos en Filipenses, que estamos en el versículo 8 del capítulo 3, siguiendo con el testimonio de Pablo, dice, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. ¿A qué se refiere el estiércol? ¿A qué se refiere la basura? A su religiosidad. Eso que era yo antes, dice Pablo, el mejor de los religiosos, ahora para mí es pérdida. Es más, dice, lo considero como estiércol, refiriéndose a su religiosidad. Porque él ahora, por medio de Cristo, entendió que su religiosidad ha sido basura y que eso lo ha sido pecado. Porque él se dio cuenta que estaba sirviendo a sus propios deseos, a su propio Dios, menos al Dios verdadero. Qué triste esto, ¿no? De Pablo mismo. Él les cuenta, pero ahora de una forma muy abierta, porque ya voy a mostrar por qué todo esto, ¿no? ¿Por qué Pablo escribe todo esto? Y a dónde llegamos con todo esto también. Bueno, una persona religiosa es una persona sin vergüenza, ni le va ni le viene a hacer daño, y se va y no le importa absolutamente nada. Y seguirá haciendo daños por otro lugar. Pero sigue mencionando, dice, solo piensan en lo terrenal. Entonces prácticamente sus deseos sus deseos, dice, son solamente ¿de qué? Del mundo. Claro, su Dios, sus propios deseos. Y él no le importa nada, ni siente vergüenza, y solo piensa en ¿qué? En lo terrenal. Piensa en Dios para nada. Solo piensa en lo terrenal. ¿Qué saco provecho de esto? ¿Y cómo voy a tener esto? Es que quiero esto. Y todavía, como es un hipócrita y todo, y sin vergüenza, pero Dios, dame esto, dame lo otro. Qué tremendo, qué difícil. Piensa solo en sus propios deseos, ni le importa a Dios, ni le importa a los demás, no le importa a Cristo, no le importa a la iglesia. Diosito, solo dame a mí. Ese es un religioso, ¿no? Como estamos viendo aquí. Sus deseos son solo los del mundo. Y miren lo que dice Santiago, ahí estaba la cita, Santiago 4:4. Dice, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, ¿se vuelve enemigo de quién? Dios. Y estas personas religiosas solamente están buscando los deseos ¿de qué? Del mundo. Entonces, mientras más esté concentrado en esto, pues Dios está muy lejos. Es por eso que yo mencioné esto, la religión o la religiosidad, como sea, pues en vez de acercarnos a Dios, nos distancia de Dios. La religión no nos acerca a Dios. No es que porque busco esta religión o la otra, entonces sí voy a llegar a Dios. No, eso no nos dice la Biblia para nada. Las religiones son inventos humanos. El Señor no inventó religiones para que nosotros le encontremos a Él o conozcamos de Él o lo busquemos a Él. No, para nada. Así no funciona.
Es el Señor que en su infinita misericordia, gracia, se manifiesta a nosotros desde el inicio, desde Adán y Eva. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿qué conocían ellos de Dios? Solo estaba un ser junto a ellos. ¿Y quién les enseñó? ¿Quién les dijo que Él era Dios? Dios se manifestó, Dios se reveló a ellos. Y así empezó a través de todas las generaciones. No es que nosotros buscamos a Dios y lo encontramos. No, Dios se manifiesta, Dios se revela a nosotros. Así funciona todo esto, ¿no? Entonces, aquí, pues, si seguimos buscando de esta manera al Señor, no vamos a encontrar. Solamente, pues, caemos otra vez en solo tener los deseos del mundo, y esto nos aleja más y más de Dios. Esto es más o menos, no sé si lo va a entender, lo explico así. Es más o menos como un vehículo que mientras está en su vida, sí, cualquier tipo de vehículo, sea nuevo, del año antiguo, no sé, está subiendo. Total está subiendo. No hay ningún problema. Pero el asunto es que llega a la cima y tiene que descender y se da cuenta que ese vehículo no tiene frenos. Mientras subía, todo bien. Bajada, ya pueden imaginarse, un vehículo sin frenos. ¿Sí? Destrucción, pues segura. Esto es, para que me entiendan un poco lo que estoy tratando de decir, la religiosidad es como que nos sube un poco, pero de pronto pues estamos desenfrenados y nos estrellamos, porque prácticamente el ego, el pecado, lo que sea, solo sube, pero esto nos lleva a la destrucción. Y es por eso que pues una persona sin Cristo o en una religiosidad, pues vive una vida desenfrenada en el pecado, más que hundida en el pecado, sumergida en la oscuridad, porque no tiene control, está desenfrenado. Solo vive en el pecado porque su Dios son sus propios deseos. ¿Qué es lo que desea la carne? Pecado, pecado y pecado y pecado. Desenfreno total, ¿sí? Bueno, sus deseos son los de este mundo. Ahora, la cosa es que, aquí quiero cambiar un poquito esto. La cosa es que el Señor, pues vino a darnos libertad. El Señor, pues, sabe muy bien que nosotros, o nuestra naturaleza, tiende a buscar dioses. Ayuda por aquí, ayuda por acá. Prácticamente por eso es que se han creado las religiones. Y el mundo y el hombre mismo, el ser humano, se ha aprovechado muchísimo de las religiones. Y Jesús dice, bueno, yo voy desciendo a poner un alto. Yo no he creado así, yo no he diseñado de esta manera. Y Él viene a darnos, como dije hace un momento, libertad. Que salgamos de la esclavitud del pecado y de la esclavitud de la religiosidad. Sea que cree en Dios, ateo, lo que sea, pues es un hombre, un ser humano esclavo. Y Jesús viene a darnos libertad. Yo expuse un pequeño testimonio de mi religiosidad, pero hoy puedo decir abiertamente a ustedes, yo doy gracias al Señor por su infinita misericordia, gracia, amor, su bondad. Qué increíble, mi Dios, ahora lo conozco, que Él me sacó de esa basura que era la religiosidad. O sea, que creía en algo, no creía, pero qué terrible esa situación, desenfreno total. La religión no me ha ayudado para mí antes de conocer a Cristo para nada. Ha sido solamente una destrucción. No me sirve, en otras palabras. Es solo Cristo, por su infinita gracia, misericordia, Él me muestra, dice, este es el camino, esta es la verdad. Sigue esto y me muestra el Evangelio. Y por su infinita gracia yo creo, yo entiendo. Y quedó atrás todo esto, ¿no? Quedó bien atrás. Y por eso Pedro, aquí en este caso, ¿sí? Puse un versículo. Pedro mismo, tratando de explicar esta situación, Pedro era uno más de todo esto, dice, como bien saben ustedes, a los que salieron ya de toda esa esclavitud, de la religiosidad, dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron sus antepasados. En primer lugar, Pedro está escribiendo a los judíos, sí, ahora a los judíos que se convirtieron, ya no eran religiosos. Él dice, ustedes fueron rescatados de esa vida absurda que llevaban de sus antepasados. Sus antepasados eran los judíos, los que abrazaron la religión y ahí los mantuvieron también de generación en generación. Y ahora dice, ustedes ahora ya son libres. Ustedes han sido rescatados de esa vida absurda.
En otras palabras, podríamos decir, ustedes han sido rescatados de esa religiosidad que no sirve para nada. Ahora, ustedes son libres, han sido rescatados de esa vida absurda que llevaban sus antepasados. Es por eso que muchas veces también se ve hasta en nuestros tiempos, es que, no sé, pues yo nací en esta religión, mis papás me enseñaron esta religión y no me saca nadie porque yo no puedo abandonar la religión de mis padres. ¿Han escuchado esto, no? Terrible. ¿Qué están diciendo? Y es así como de generación en generación uno se puede esclavizar a una cierta religión. Es que ¿cómo voy a traicionar la religión de mis padres? Es que ¿cómo voy a traicionar la... Qué locuras. Digo, seguimos a veces esclavos a esto, ¿no? Jesús vino a darnos libertad, a que vivamos una vida diferente, una vida pues con sentido, no una vida absurda, una vida que nos lleva a la destrucción. Por eso, hermanos, concluyo con esto y sí, he analizado este tema y sí, he tenido que orar para decir con mucho cuidado, porque sí, a veces nos podemos confundir con esto de la religiosidad, o sea, porque el mundo nos ve como religiosos y de todo esto, pero para mí yo lo veo de esta manera y espero que usted lo capte, lo entienda y ahí está. Yo puedo decir que la religiosidad para mí es un obstáculo para conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Cristo, es Dios. La religiosidad para mí es un obstáculo para conocer la verdad. Solo Jesús es el que puede hacer conocer la verdad y dar libertad. Seguir a Jesús no es, por un acaso, una religión. Para mí es esto, no es una religión. Seguir a Jesús no es una religión, es tener una relación personal con Él. Por eso mi sugerencia es siga a Jesús y no siga una religión. No sé si me capta. Siga a Jesús. Yo no estoy diciendo siga entre comillas, digamos, mi religión. Yo no tengo ninguna religión. No es que porque está aquí, esto es una religión. No, nada. Yo no puedo decir siga esto. Lo estoy diciendo siga a Jesús. Deshágase de la religiosidad. Quite todo esto y siga solamente a Jesús. Y ahí se va a dar cuenta usted que es otra cosa. La voluntad de Dios, lo que Dios quiere, esa es la verdad. No caigamos en un mundo religioso. Seamos libres por el poder del Evangelio de Cristo. Bien, hermanos, vamos a celebrar la Cena del Señor y hermanos, pensando en lo que acaba de decir y usted lo escuchó, la Cena del Señor, así podría decir, de acuerdo al tema que lo acabo de exponer, la Cena del Señor sería solamente para creyentes, no para religiosos. Ahora sí lo puede captar esto, ¿no? O sea, ¿cómo se puede participar de la Cena del Señor? Pues si yo ni sigo el ejemplo de Jesús, ni siquiera quiero o soy un enemigo de la cruz de Cristo, y ni siquiera Jesús está en mi corazón, si es que estamos en el área de la religiosidad. Pero, lo voy a ser bien directo aquí, pero el religioso, como vimos antes, es tan sinvergüenza que hasta puede celebrar la Cena del Señor. ¿Sí me entienden? Por eso es el momento ahora de chequear todo esto. Quizás es el momento donde usted pues debe analizar lo que acabo de escuchar. No sé, espero que no se haya confundido, sino que más bien que el Señor haya dado claridad a su vida con respecto a esto, porque para mí es muy importante lo que acabo de mencionar. Entonces, sí, para celebrar la Cena del Señor, yo creo que tenemos que estar muy conscientes de que esta es una ordenanza, un mandato del Señor Jesús, de nuestro Señor, de mi Señor, de su Señor, de su Salvador, de mi Salvador. Si Jesús no es real en su vida, ¿por qué tengo que obedecerle? ¿Por qué tengo que obedecerle? ¿Y qué significado tiene esto de la Cena del Señor? O sea, participar por participar, eso es religiosidad. Hacerlo sin ningún sentido. Porque de pronto, pues, en su pensamiento va a decir, Diosito me va a ayudar. ¿Qué Dios le va a ayudar? ¿Cuál es su Dios?
para celebrar la cena del Señor hay que tener en claro cuál es el Señor que ordena que celebremos la cena del Señor y el significado. Claro, el significado, pues prácticamente ahí está el pan, ahí está el vino, que nos muestra claramente o bíblicamente lo que Jesús hizo por nosotros. El pan, ¿sí? Que está representando a Jesús muriendo en la cruz, su cuerpo entregado, molido por nuestros pecados y su preciosa sangre derramada, que es el vino el que está mostrando, representando de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Si esto es real en nuestra vida, Jesús dice, participa. ¿Por qué Él nos manda? ¿Por qué Él dio esta ordenanza? Dijo, cuando ustedes se reúnan en mi nombre, pues bien, no se olviden, o sea, que se están reuniendo en mi nombre, y para que no se olviden, pues celebren una cena. Y ahí pongan pan, ahí pongan vino, que se acuerden lo que yo hice por ustedes. Y hay que hacerlo con mucha gratitud, con mucha reverencia. Hay que hacerlo, y sobre todo los que creemos, los que tenemos a Jesús en nuestro corazón. Pero, repito aquí, pero Jesús quiere que usted también dé ese paso de fe. Y no sé, solo Dios sabe. Puede ser que aquí también haya algunos que digan, me atrevo a decir, solamente religiosos. Puede ser. Me atrevo a decir esto. No estoy para juzgar. Dios conoce. Pero Dios tiene misericordia también por usted, así como Dios tuvo conmigo. Me sacó de esto. Y ese es el proceso. Y puede ser que este día, en este momento, Dios le quiere dar verdadera libertad y vida eterna. En otras palabras, lo que Dios quiere a usted es que deje de ser un religioso y sea un verdadero creyente. Porque usted va a recibir la bendición más grande, que es el regalo de la vida eterna. Así es el proceso. Yo también aprendí de esta manera, escuchando así, confundido, pero Dios, que es bueno, nos da claridad en cualquier momento. Y este puede ser el tiempo, este puede ser el momento. Así que no se sienta mal, así es. Más bien entienda que Dios está a su lado. Dios le ama. Dios quiere salvación para usted. Y vamos a leer lo que dice aquí en 1 Corintios, justamente ese texto que siempre yo lo leo, ¿sí? Donde prácticamente Pablo sí nos muestra cómo tenemos que celebrar la cena del Señor, y escúchelo bien. Dice, por lo tanto, cualquiera que coma, ojo, ponga atención a esto, ¿no? Cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna sería religiosamente, ¿no? Será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Detrás de esto está el amor de Dios. Él quiere que lo hagamos bien. Y si todavía no estamos conscientes, repito, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. ¿El tiempo de qué? De arrepentimiento, de reconocer su pecado y reconocer lo que Jesús hizo en la cruz por usted y entregar su vida a Jesús. Y dejar esa vida religiosa atrás y convertirse en un verdadero creyente, un verdadero hijo o una hija de Dios. Puede ser que ahora sea el inicio de la vida eterna.